El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Saludos, país. Tiempo de cambio. Aquí se inicia. Para nosotros un placer y un compromiso estar frente a ustedes un día como hoy, en que los temas nos desafían. Y hay un tema obligado para la República Dominicana. El tema de la educación. El tema del 4%. Y el país se convoca, se autoconvoca para este lunes salir todos y todas vestidos y vestidas de amarillo. Y en el día de hoy entonces, con Juan Francisco de la Rosa, con Jorge Iván Rodríguez, vamos a tener un programa rico en reflexiones con dos invitados muy especiales. El señor José Prieto, quien nos visita desde La Habana, Cuba, que es parte del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y con don Ramón Almanzar, con quien conversaremos sobre los tópicos nacionales de la política criolla y de lo que fue el Congreso de fusión de varias organizaciones el fin de semana pasado y proclamando ante el país una nueva fuerza política, democrática, patriótica. Y el tema, como le decía, de la educación es un tema que nos convoca y que nos desafía. En un país como el nuestro, con un presidente de la República que no hace caso a los reclamos nacionales, que no respeta la ley que él mismo promulgó en el año de 1997 en lo que tiene que ver al 4% para la educación, pero que sin embargo se va a la Argentina a una cumbre iberoamericana y allí proclama toda su teoría con el tema de la educación para el desarrollo, los desafíos de la educación, los desafíos de la educación digital, de cómo incorporar la herencia cultural de nuestros pueblos en el tema de la educación. Pero llega más lejos aún, al tema de la seguridad, que es un desafío para nuestros pueblos. Y es verdad. Pero señor presidente, ¿y usted qué hace para que en la República Dominicana podamos salir a las calles de día o de noche y tener seguridad en las mismas? Si aquí no se crean fuentes de empleo, si no se invierte en la educación, ¿de qué seguridad podemos hablar en este país? Si lo que estamos es incentivando a la delincuencia. Porque esos miles de jóvenes que en los barrios de las ciudades y en los campos, que no encuentran un espacio para educarse, para formarse, ¿a dónde van? No le queda otro camino que la delincuencia, porque la misma sociedad lo induce por ese camino. Pero además, con la corrupción de cuello blanco y la impunidad que hay en este país, más todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, hay una cultura desde arriba que impulsa a lo de abajo a esa violencia. Hay una cultura de violencia desde arriba que la impone en las calles. Entonces, señor presidente, es muy bueno y muy cómodo irse a la arena internacional a hablar de los desafíos de la educación cuando usted no quiere respetar la ley que manda a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en el sector de la educación. Y por eso el país se ha levantado. Y por eso nosotros estamos de amarillo. Porque este programa, este espacio de reflexión, se suma al reclamo nacional de que la educación es un sector prioritario.
de que efectivamente sin educación, sin una educación de calidad, no podemos hablar ni de desarrollo, ni de progreso, ni de seguridad. Por eso, este lunes, el país se va a movilizar en todos los rincones, vestido de amarillo, con un paraguas con el 4% para la educación, o simplemente con una vestimenta amarilla como una señal de reclamo. Y usted, señor presidente, está más que en el deber, en la obligación de ceñirse a la ley, de respetar el marco jurídico de este país. Y la ley lo establece muy claro. El 4% del PIB debe ir a educación. Porque si queremos que este país pueda vivir en civilidad, en progreso, en desarrollo, tenemos que invertir en educación. Señor presidente, respete a este país, respete a este pueblo. Usted no puede irse a la Argentina a hablar de seguridad, a hablar de educación, mientras aquí la educación nuestra se cae a pedazos. Mientras aquí miles de niños reciben docencia debajo de una mata de mango, debajo de una mata de aguacate o dentro de un furgón y con aulas en las que hay donde se congregan 80, 90 estudiantes. Así no puede haber educación de calidad. Deje el metro e invierte en educación. Y observen, amigos televidentes, un dato importante. En Cuba se hizo un estudio de la población carcelaria y apenas el 2% son hijos de familias que han llegado al nivel universitario. Es señal de que cuando la familia se educa, se prepara, se forma, sus hijos también van en esa línea de un comportamiento decente, de un comportamiento ético, de un comportamiento civilizado. Porque el que estudia tiene otra mentalidad, tiene otras posibilidades de incorporarse al aparato productivo nacional. Sería bueno que la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones en este país estudiaran la población carcelaria para ver de esa población quiénes son estudiantes, quiénes son profesionales o cuáles vienen de familias donde sus padres sean profesionales universitarios, para que tengamos una idea cabal de la necesidad de invertir en la educación. Así es que Tiempo de Cambio está conteste con el reclamo nacional del 4% para la educación. Pausamos y enseguida volvemos con uno de nuestros invitados. A la familia dominicana y en especial a la guasiana les deseo una feliz Navidad y que el año 2011 nos traiga el seguro cambio para bien de todos y de nuestra universidad. Nino Félix, rector 2011-2014. Cambio con institucionalidad. Tiempo de Cambio continúa, como ya habíamos anunciado, la participación del señor Ramón Almanzar. Ramón nos debe una explicación de cómo quedó todo lo relacionado con las actividades políticas de la fusión de varios partidos que estaban por formar un gran movimiento. ¿Qué ha ocurrido con eso? No percibe cómo está mi rostro alegre. Bueno, yo pienso que sí, que hemos hecho un evento de alta calidad. Nos gustó. Yo creo que fue un evento de un contenido político trascendental. Un acto inaugural majestuoso. Nosotros nos dimos el honor de tener a Alfonso Torres y a Mari Cantizano como
las personas que motivaron todo el proceso, que sirvieron de facilitadores de un acto inaugural en el que cientos de hombres y mujeres se movilizaron de casi todo el país, o de todo el país nuestro, donde existimos como propuesta política, con una presencia de toda la franja de la izquierda revolucionaria, del movimiento progresista del país, incluso con presencia de embajadores de países amigos, especialmente de los países del ALBA, el caso Cuba, Venezuela, el caso de Ecuador, Nicaragua. Para nosotros fue de mucho orgullo. Y desarrollamos finalmente el Congreso Fundacional de este proceso que nos costó más de 3 años, donde el Partido de los Trabajadores Dominicanos, la Fuerza de los Trabajadores y Partido Nueva Alternativa decidimos integrar una organización de corte democrático, progresista, patriótico, que se ha denominado Partido Alternativa Revolucionaria. Es una expresión que se está planteando en términos programáticos. ¿Cuáles serían las siglas? No está definido. Hay ahora mismo un debate si nos llamamos PAR o si nos llamamos PARE. Y entonces eso se va a definir el día 19, porque ninguna de las dos propuestas alcanzaron mayoría y se decidió que el Comité Central, que está integrado por 21... Si yo votara, 31 por eso compañeros, votara por PARE, para que se pare la PARE. corrupción y Por el PARE, desorden. sí. PARE, ya. Los jóvenes, hombres y mujeres que defendieron los PARE, una de las cosas que usaron fue eso: PARE la corrupción, PARE la impunidad, PARE la intransparencia del presidente de la República, PARE el robo público de nuestras cosas, PARE la actitud de violación de la ley, como la ley que establece el 4% del PBI para la educación, PARE la ausencia del gobierno hacia alrededor de la política agropecuaria, PARE la decisión del PARE el gobierno. enriquecimiento de los funcionarios. Sí, paren de estar construyendo no tantas villas como una burla a un segmento tan amplio de la población que pasa miseria como tal. Bueno, en consecuencia, entonces, esa decisión de la sigla se tomará el día 19, que va a ser la primera reunión del Comité Central. Pero decidimos que este era un proyecto que debía, en su proyecto societal como tal, si su programa iba a levantar modificaciones, transformaciones, que le hemos denominado transformaciones progresistas, transformaciones democráticas, en perspectivas socialistas. Y eso parte de un análisis, y es que definitivamente la derecha gobernando en República Dominicana fracasó, independientemente de que tengan cooptado a una población en términos electoral, y cada vez que se hace un certamen tramposo, engañoso, con una ley electoral excluyente, consigan, usando incluso los propios recursos que se han robado del pueblo vía la administración pública, consiguen entonces comprar votos y alzarse con el poder. Independientemente de eso, nosotros estamos planteando que hoy se requiere que haya una propuesta que pueda producir transformaciones, como ese reclamo que se hace en el área de la educación, y que lo hagamos con conciencia, que una población pueda enrolarse entonces en un proyecto de la naturaleza como el nuestro, que decimos que no somos ni la vanguardia ni somos los únicos, que esto es un aporte que hacemos nosotros para toda la necesaria unidad del movimiento progresista de izquierda que debe darse en República Dominicana. Y los hombres en el área patriótica, todos los hombres que amamos a ese pensamiento duartiano que nos sirve a nosotros como marco referencial para esta propuesta programática y este proyecto político que hemos denominado Partido Alternativo. Proyecto alternativo como tal, que en el fondo nos convierte a nosotros en yo pienso, en un elemento catalizador en estos momentos que vive República Dominicana. Ramón, usted ha usado un concepto que a mí me llama la atención y que yo quiero que lo discutamos. Usted ha dicho, la derecha fracasó. ¿Cuál es el fracaso de la derecha? Si ha estado en el gobierno, ha estado en el poder y ha hecho lo que le ha dado la gana, y todo parece indicar que la derecha es exitosa, porque ha tenido el control del poder, de los recursos nacionales,
y ha tenido también el control del voto popular. ¿No será acaso que lo que hemos fracasado somos nosotros los duartianos, los que amamos a este país y que no hemos podido construir un proyecto de nación distinto, un proyecto de nación que favorezca al pueblo como tal? Entonces, quisiera que veamos ese concepto. ¿Cómo ustedes ven esto para decir que la derecha fracasó? ¿Desde qué perspectiva analítica es que usted considera que la derecha fracasó? Bueno, en nuestro caso, cuando analizamos la sociedad dominicana, nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo. Nosotros salimos de la dictadura del siglo pasado en 1961, cuando se da el glorioso ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, dictador de 30 años que tuvo el país. A partir de ahí se inicia lo que los sociólogos llaman la etapa democrática en República Dominicana, sacando el espacito de la segunda intervención norteamericana en 1965, ¿verdad? Y, lógicamente, los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Pero cuando hacemos la revisión de esos 50 años de democracia, nosotros tenemos obligatoriamente que concluir que efectivamente la derecha, aunque ha gobernado, aunque ha tenido el poder, aunque ha manejado los recursos de la cosa pública, fracasó en tanto no dio respuesta, ni una positiva, a uno de los problemas que la sociedad ha demandado. Y si hacemos un ejercicio de enumeración aquí, decimos, bueno, ¿qué pasó aquí con el problema de la tierra? Bueno, la derecha fracasó porque no hay dudas que para nosotros pensar en desarrollo en República Dominicana hay que hacer una distribución justa de la tierra. La derecha incluso no solo que fracasó en eso, sino que ya en los programas de gobierno del PLD, del Partido Reformista y del PRD, dice que la reforma agraria ya en República Dominicana, ya eso pertenece a una prehistoria, que ya eso no es necesario y que no es justo. Aquí tenemos 300.000 familias que necesitan de los programas de reforma agraria. Segundo, elemento de educación. Bueno, pero si cada vez a nosotros hoy tenemos un 16% formal de analfabetismo, de seres humanos que no saben leer ni escribir, y bien tratado, algunos tratadistas nos plantean que aquí hay un 24, 26, 28% de analfabetismo funcional. Es decir, que en el orden de la educación la derecha fracasó realmente. Que en términos de salud, bueno, por aquí la gente no está muriendo todavía de tuberculosis. La tuberculosis, la diarrea, mi hermano. Es decir, no solo que los hospitales no tienen medicina, sino que aquí líneas que pudieron ser elementales en términos de la salud, como es el reclamo que hacemos, que se hace de diferentes puntos de vista, que trabajemos la salud preventiva. Aquí no se entiende eso. La derecha no entendió eso. En consecuencia, vamos a los hospitales y son monstruosidades, son escena cavernaria lo que vivimos en los hospitales en términos de ausencia de medicina y lo que aparece cada día con la insuficiencia de los servicios. Si nos metemos al asunto de la seguridad ciudadana, bueno, el presidente ahora en Argentina está hablando de que debemos preocuparnos en Iberoamérica del problema de la seguridad ciudadana. Claro que aquí tenemos que vivir inseguridad ciudadana, porque la derecha aquí lo que construyó que fue dos sociedades, una sociedad de la opulencia, de minoría enquistada en las esferas públicas, robando las cosas públicas, y lógicamente eso degenera en otra sociedad, en otra franja, la sociedad de la opresión, la sociedad de la tristeza, la sociedad de la sin trabajo, y ahí hay un sector que delinque y termina delinquiendo en la calle para poder sobrevivir. Ramón, podríamos decir que esa educación deficitaria es una aliada de los partidos del sistema, porque si tenemos un 28% de analfabetismo, pues entonces, y vemos que esos políticos aparentemente cuando salen del poder tienen la anuencia de la gente. Podría ser que esa gente, ese gran sector de la sociedad, no sabe digerir los mensajes de una manera correcta, y que eso ayuda a que el clientelismo haga que estas son figuras potables, como uno de los políticos nuestros que a veces se le ha atribuido andar tirando animales de helicóptero y regalando comida. Sí. ¿Eso tiene que ver con eso? Sí, claro, yo estoy de acuerdo con tu análisis. Nosotros en el Partido Alternativa Revolucionaria también lo creemos así. Entonces de ahí que el presidente no quiera cumplir con la ley para tener siempre su aval. Sí, incluso a ellos se le va alguna cosa de la mano, porque ellos nunca debieron aprobar esa ley en su lógica.
Lo que pasa es que como creen que la cosa es así, que la población no va a reaccionar nunca, ellos se metieron en lo que aquí se conoce como el gancho y aprobaron eso y ahora son violadores de sus propias leyes. ¿Cómo lo hace? Porque Leonel Fernández aquí hace lo que le da su gana. Por eso hay una ley que dice que el 10% del presupuesto debe ir a la estructura municipal. Y Leonel le dio la gana de decir que no. Y entonces aquí todavía tenemos una población que no entiende que Leonel es un violador y que hay que protestarle en su cara como tal. Por eso Leonel, aquí yo siento que cada día pierde ese glamour que se decía que él tenía, esa aura que estaba alrededor de su persona, porque en definitiva ya yo creo que el doctor Leonel Fernández, presidente de la República, aparece como una persona muy intransparente y simulador en sus actuaciones. Pero bueno, intentaba hacer una relación de los problemas que la derecha no ha dado solución. Tenemos el asunto eléctrico, por ejemplo. ¿Cuál nación ha conseguido aquí desarrollo en el mundo sin resolver el problema de la electricidad? Bueno, no hay uno que tú puedas mencionar, no lo hay, no existe. Es determinante resolver el problema eléctrico para cada país, para poder pensar en que un aparato productivo nacional pueda reactivarse, pueda desarrollarse en función de las necesidades que tiene cada pueblo. Bueno, por aquí hemos hecho un retroceso. La verdad es que sí, que el aparato eléctrico que nosotros heredamos de la dictadura y que nos costó demasiado sangre, sudor, muerte, desapariciones, que cuando se ajusticia Trujillo en el 61, nosotros tenemos todo un aparato en términos eléctricos que pudiera ser de mucha utilidad para el país. Y que después, en los 12 años de Balaguer, se construyen las hidroeléctricas, que también eran un paso importante, saludable, que incluso nosotros como proyecto de gobierno asumimos y decimos a la nación que seguiríamos construyendo hidroeléctricas como salidas alternativas y el uso de la energía alternativas como vía de solución. Hoy, ¿cuál es nuestra realidad? Bueno, que en ese proceso privatizador que hizo, en esa política neoliberal que se impuso en Latinoamérica y que Leonel Fernández y el Partido Revolucionario Dominicano creyeron fielmente que iba a ser la solución y la panacea a los problemas nacionales, nos encontramos entonces que hoy tenemos el patrimonio eléctrico nuestro público comprometido, realmente robado en gran parte. Los apagones siguen, hay ineficiencia y está determinado que pagamos la energía más cara en el mundo. En síntesis, tenemos entonces un cuadro donde esa derecha no ha dado solución, incluso el elemento democrático. Nosotros nos atrevemos a decir que vivimos en un país con una democracia secuestrada, una democracia donde hay una semidictadura, una cuasi dictadura de 3 organizaciones. Y hoy nos encaminamos a una organización que se impone en todos los poderes y que hace lo que le da la gana con la propia democracia. Y lógicamente así no puede ser. Frente a ese cuadro es que nosotros, Alfonso Torres, decimos que esa derecha fracasó, porque no basta solo gobernar y durar muchos años ejerciendo el poder. Hay que darle solución a las cuestiones básicas de este pueblo. Y yo digo que hay una gran ganancia. En ese proceso que hemos vivido, hace 10 años, 15 años, nosotros salíamos a la calle y decíamos, las 3 cúpulas corrompidas son iguales de los viejos partidos. Y siempre había alguien que decía, no, la del PLD no. Hoy hay una ganancia. ¿Cuál es? Que la población ya no discute eso, la población sabe que estas tres organizaciones son iguales entre sí, 3 cúpulas que se corrompieron, que le hacen daño a la nación y que el pueblo en algún momento tendrá que superar. Nosotros apostamos entonces a eso. Ramón, usted nos trajo algunas imágenes del Congreso de Fundación de su organización. Vamos a ver si el señor director la tiene en Q y pudiéramos, en lo que conversamos con usted, ver alguna de las imágenes de su evento. Juan Francisco. Sí, Ramón, nos gustaría, como ahora mismo hay en el continente todo un movimiento que tiene como objetivo básico llevar al presidente con una orientación distinta, que tienen más compromiso social. Pudiéramos decir que esa coalición que recientemente ha dado una nueva organización de la que ustedes son parte, se encamina y que por eso podría ser un paso en la República Dominicana para ir nucleando un gran movimiento y ver si otras organizaciones y personalidades con una visión diferente pueden llegar al poder. Me parece que sí, pero sobre todo que este paso que nosotros hemos dado, lo hacemos con mucha conciencia de la necesidad de la gran unidad para salvar la nación. Y es una propuesta que ya la estamos también compartiendo. Hay imágenes ahí del acto inaugural
Ese es el presidio integrado casi por 50 personas que quisimos mostrarle el rostro de ellos y de ellas a la población. Ese formó parte del acto inaugural. Ahí les están viendo ya un poco más de manera directa, se pueden identificar. Ahí está el señor Iván Rodríguez. A propósito, hubo una elección de 3 personas dentro de un comité central de 31 personas y se eligió al señor Iván Rodríguez, que es una historia viviente de seriedad y honestidad como secretario general, a la joven Elsa Sánchez Llova como la vicepresidente, y me dieron el honor a mí de dirigir ese proyecto por los próximos 3 años como en la presidencia de esa organización. Entonces, es una organización que surge, ahí estamos viendo parte del público que asistió al acto inaugural, personas amigas, hermanas, miembros del partido y de toda esa franja de la izquierda. Ahí vemos al Secre Narzo y al doctor Severino de Patria para Todo. Fidelio Despradel estaba ahí. Ahí está gente del movimiento rebelde. Bueno, pero entonces... Ramón, aquí tuvimos el domingo pasado a un dirigente de ustedes que radica en Estados Unidos. ¿Cómo está trabajando ese proyecto en los Estados Unidos, en España? Porque hubo delegaciones de ambos países. Bueno, en términos internacional, nosotros tenemos una buena estructura en Estados Unidos, porque ahí venimos trabajando hace muchos años. Víctor Peralta, el joven que estuvo aquí, y Fafi fue que estuvo. Fanfi, el joven de Salcedo, forman parte de una estructura. Ya estamos en varias ciudades en Estados Unidos y ahora con este proyecto de unificación donde los recursos se puedan dar un uso más intensivo, yo pienso que el desarrollo nuestro ahí en Estados Unidos va a ser mayor. Lo mismo en el caso de España. Igual hay un buen núcleo. Ustedes recuerdan que sobre todo un núcleo que viene de las militancias nuestras del sur. La migración hacia España y hacia Europa en general es más fuerte del sur que del norte. Y ahí los dirigentes nuestros, lógicamente, fueron dirigentes nuestros aquí, en el caso de Barahona, San Juan, Asua. Y tenemos buenas perspectivas. Y estuvo presente el delegado nuestro en Cuba, que era delegado del PTD y Nueva Alternativa, y ahora va a ser el delegado formal del Partido Alternativa Revolucionaria, el compañero Ismael Román. Tuvo una participación destacada incluso en el acto inaugural. En síntesis, nos parece que nos encaminamos hacia tener representaciones y núcleos de trabajo importantes. El Congreso decidió que debíamos poner la atención, lo que pudiera ser una delegación nuestra en Venezuela, y un trato especial a la relación con Haití, incluyendo la posibilidad de que tuviésemos algún delegado o delegada en Haití por las relaciones que establecemos. Incluso este es un proyecto que cree en el proceso insular, proceso liberador insular, en la misma medida que nosotros hacemos esfuerzo para que Haití se libere desde el punto de vista de los trabajadores, del movimiento social, contra una burguesía que también hace cosas similares que la que hace la República Dominicana. Entonces nosotros igualmente tenemos el interés de establecer una relación estrecha con los movimientos liberadores haitianos, como lo entendió Duarte, y así lo hizo para la liberación nuestra, incluso del propio yugo haitiano en 1844. ¿Y cómo van, Ramón, los contactos con otras organizaciones y personalidades democráticas a fin de estructurar ese movimiento tan esperado para poder salvar la patria, vamos a decir? Porque ya con la delincuencia que tenemos, por ejemplo, y todos estos problemas, me gustaría que conecte esto con una afirmación del vicepresidente de la República de que el aumento que se le ha hecho a la energía eléctrica de un 11% fue que se lo impuso el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo tú valoras eso, Ramón? ¿Tú crees que es posible que un hombre de esa categoría se refiera en esos términos? Que la simulación son de las cosas que acompañan a esa dirección política que hoy conduce el Estado Dominicano. Él sabe que eso puede ser una injerencia. Él sabe que le está hablando mentira a la población. Lo que pasa es que no es fácil en el mes de diciembre tú admitir que en tu lógica de haber usado los recursos del Estado para imponer, comprarte un congreso, que fue lo que Leonel hizo,
Leonel Fernández Reina hizo, que invirtió en nuestros recursos, comprometió, elevó la deuda externa, elevó la deuda interna para conseguir comprar el Congreso Nacional, porque él decidió que él debía ser el dueño del Congreso, como era el dueño del Poder Ejecutivo y como tiene una influencia determinante en el Poder Legislativo. Él sabe, el vicepresidente